Buenas tardes, dominicanos, dominicanas que siempre esperan este espacio Línea por Línea, un programa que se produce pensando en el núcleo por excelencia de toda sociedad, y ese núcleo por excelencia de toda sociedad en el mundo lo constituye la familia. Las buenas tardes, como siempre, a mi hermano y amigo Ricardo García. Ricardo. Muy buenas tardes, Julio Valenzuela. Muy buenas tardes a los amigos que cada semana están pendientes, esperando por este programa. Julio, y la verdad que la semana ha estado muy activa. Tronó Domínguez Brito anoche. Tronó Domínguez Brito y volvió a mostrar lo que ya había dicho, una posición firme de hacer cumplir aquella resolución de recuperar Valle Nuevo. Ya se tenía información, pero ahora se confirmó las informaciones que se tenían. Hay 409 productores en Valle Nuevo y esos 409 productores no pueden decidir por el futuro de más de 10 millones. Entonces, esa gente tendrá que acogerse a lo que dice la ley de parque y lo que va a aplicar el Ministerio de Medio Ambiente como rector del sector de los recursos naturales y el medio ambiente. Mira, amigos televidentes, hay un dato interesante que aporta esta información del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Y era algo que aquí ya habíamos dicho porque conocemos muy bien las interioridades de Valle Nuevo, la situación que se está dando, de degradación, de daño de estos recursos que están afectando a la mayoría de los dominicanos. Oigan este dato, amigos. 4,000 jornaleros haitianos incidiendo en Valle Nuevo. 4,000 jornaleros haitianos que responden a esos pocos productores amasando fortuna en detrimento de la mayoría. Por eso es que la población dominicana ha expresado su apoyo total a la recuperación de Valle Nuevo. Y cumplido los 120 días, que va a ser ya en enero, el Ministerio procederá, según lo establece el marco legal regulatorio, para que Valle Nuevo sea un área protegida y cumpla con todas las normativas, con lo cual garantice que esa madre de las aguas, donde nace, donde se genera el 60% del agua que suple a 7 de cada 10 dominicanos, no esté en entredicho, no esté en riesgo ni nada por el estilo. Yo estoy esperanzado en que eso se cumpla, Ricardo, en que Domínguez Brito no dé marcha atrás en esas medidas, en esa rueda de prensa, recuerdo, donde dio a conocer todas estas medidas que tienden a evitar que se siga la tala, que siga el conuquismo, que se siga matando la contaminación. El lugar en donde nace, dijo usted, y lo ha repetido aquí hasta la saciedad, el 60% de todas las aguas que se producen en República Dominicana. Yo como dominicano estoy preocupado y quiero que Domínguez Brito, yo apuesto a que el ministro de Medio Ambiente cumpla con estas medidas que dio a conocer hace unos meses a toda la sociedad dominicana. Porque, Ricardo, de no hacer esto, no quiero ver después que mira, que vamos a dar un plazo de tanto. Hay mucha gente que está a la expectativa, yo también, de si Domínguez Brito no va a ceder ante las presiones, chantajes, el padrinazgo. Mira que son padres de familia, ahí veo sacerdotes que están protegiendo, se están prestando a eso. Sacerdotes que tienen su conuquito por ahí. Señores, los intereses o el interés común, el interés de la sociedad debe primar, debe estar por encima del interés grupal, del interés particular. El interés de la colectividad debe estar por encima del interés particular o individual. Vamos a apoyar al doctor Francisco Domínguez Brito. Nosotros queremos ver que eso se cumple, que Domínguez Brito no se deje tumbar el pulso, Ricardo. Yo te voy a dar un dato.
los detractores y los dañinos de los recursos de Valle Nuevo han levantado un argumento de que hay 20.000 familias en Valle Nuevo y que van a ser afectadas y que van a ser atropelladas. Se habla de 409 Los productores. datos que tenemos con precisión, 409 productores. Este es el dato Ese es el dato del Ministerio Ambiente. de Medio Ambiente, dato corroborado, dato levantado con seriedad. Y las familias que están en las zonas periféricas, lo que se llaman las áreas de amortiguamiento, no tienen por qué preocuparse, porque hay, en la ley está bien claro cómo se manejan esas áreas periféricas a las zonas protegidas. Y lo ha dicho el ministro, van a ser tomados en cuenta aquellos dominicanos y dominicanas, trabajadores en esa zona, van a ser incorporados en los planes de recuperación de Valle Nuevo. No van a ser maltratados, no van a ser atropellados, pero sí van a ser elementos para contribuir a que el país maneje de manera sostenible estos recursos tan valiosos. Recuerda, Julio, que el presidente de la República habló del cuatrenio del agua. Y qué bueno que lo dijo desde hace ya un tiempo, porque ese cuatrenio del agua va a estar garantizado si Valle Nuevo se maneja de forma sostenible. Responsable. De lo contrario, esa aspiración, ese interés del presidente de la República no se va a lograr. Así que la población dominicana tiene que seguir firme, defendiendo a Valle Nuevo y apoyando esa medida, esa decisión firme del ministro de Medio Ambiente y el Consejo de Comanejo de Valle Nuevo. Ricardo García, quiero acusar recibo el licenciado Balbueno Medina, quien es Nuestro el encargado amigo Balbueno de Relaciones Públicas del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción. Nos hace llegar su órgano informativo, el FOPECON Informa. Dice que el FOPECON entregó este año 2016, en lo que va de año 2016, 350 pensiones a trabajadores de la construcción. Dice el Consejo de FOPECON, entre otras cosas, entre otras informaciones, también designa nuevo director en la institución, ya tiene unos meses, y es muy importante. Aquí tenemos varios ejemplares, usted lo puede conseguir en FOPECON, entrando a la página también del FOPECON. Dice que el Consejo de FOPECON designa nuevo director para los próximos 2 años. Fue juramentado por la ex ministra de Trabajo, la doctora Marisa Hernández, y nada, desearle suerte y desearle y también pedirle y confiar en que continúe el trabajo que venía haciendo el pasado director de FOPECON y que continúen otorgando pensiones y que sean imitados, son un ejemplo a imitar, que el ejemplo de FOPECON sea imitado por otras entidades y otros fondos, porque aquí pensábamos que a esta altura de juego íbamos a hablar, ¿verdad?, de que seguridad social y que yo cuánto, pero ha sido tan ineficaz en la parte de pensiones. Todavía tenemos los dos regímenes, es un sistema mixto. Tenemos el sistema de reparto y tenemos también el sistema de capitalización individual que coexisten y van a coexistir hasta que quede el último de los dominicanos y dominicanas en pensiones que tendrán que recibirla a través del Ministerio de Hacienda. Coexisten, aunque a medida que pasa el tiempo, más personas se inclinan hacia capitalización individual, cada vez es menor, pero existirá reparto hasta que quede el último en pensionarse. Pero Julio, no sé si viste en esta semana algunas informaciones sobre el tema de la seguridad social en España, que estaba tomado como modelo, ¿verdad? Los problemas que tiene, y creo que mucha gente está añorando el sistema de reparto y va a ver que va a ser necesario el de ellos es de reparto. Analizar muy bien los dos sistemas, porque el de capitalización individual
no está surtiendo. En la forma como se está aplicando a mí no me gusta. No está surtiendo. En Chile ha dado problemas, que era un ejemplo. Chile era el paradigma en materia de pensiones para América Latina. De hecho, nosotros copiamos el modelo chileno por ser el paradigma, se creía que era la panacea. Para el año 2001, 9 de mayo, cuando nos dimos esta reforma mediante la ley 87-01, el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sin embargo, vemos hoy día cómo los trabajadoras de Chile marchan y protestan porque las pensiones ni siquiera alcanzan el salario mínimo en Chile, que son unos $300. Por ahí anda el salario en Chile. Ni siquiera $300 llegan las pensiones mínimas en Chile. Y nosotros hablábamos en República Dominicana y que queríamos imitar el sistema chileno que había servido para, si se quiere, conjurar el déficit habitacional, que yo cuánto. Pero ahora, al aterrizarlo e ir a impactar en la población envejeciente, que es para, ¿verdad?, para lo cual se legisla, para que la persona cuando llega a la edad en que reduce su capacidad productiva, no quede desamparada, nos hemos dado cuenta que también ha sido un fiasco y los chilenos están protestando. Si eso es en Chile, cuyas ganancias de las AFP no llega a un 7%, la rentabilidad que obtiene el dinero después de invertirse, en Chile las AFP no cobran, no llega a un 7%, en República Dominicana pasa del 30%. En República Dominicana la rentabilidad fruto de la inversión pasa del 30%, en Chile no era de más de un 7%, sin embargo los chilenos hoy se quejan. No sé qué vamos a hacer aquí con esa masa de capital enorme que solo sirve para llenar las arcas de los insaciables, porque a usted le dicen, no, usted no puede retirar su dinero, usted tiene que esperar 30 años, que son 360 cotizaciones. Y lo suyo no, porque lo mío de una vez. El 0.5 por administrarlo y el 30 de la rentabilidad que obtengo, fruto de la inversión, ¿no?, entre comillas, porque es dinero que está a plazo fijo en el Banco Central, es un dinero que está ocioso, que está ahí generando nada, ni moviendo la economía, ni empleo, ni siendo invertido en viviendas, en nada. Son fondos de pensiones que es urgente la modificación, pero como decíamos, tocando los temas neurálgicos, las cuestiones que de verdad se han convertido en retranca, han impedido que en República Dominicana tengamos un verdadero sistema de seguridad social. Entonces, vuelvo, nos inspiramos en Chile en materia de pensiones, capitalización individual. El de España es de reparto. El problema de los sistemas de reparto, lo que nos vendieron a nosotros, poniéndonos como modelo a Chile, es que un sistema de reparto, usted guarda, va cotizando a un fondo común y se va a pensionar cuando llegue a la vejez de acuerdo a lo que hay en ese fondo, y que no, mientras que el de capitalización individual, que es el que nos vendieron aquí, usted va a tener una cuenta personal en donde va a ahorrar ese dinero, tiene una rentabilidad garantizada, se va a invertir y ese dinero se va a multiplicar cada mes, va a crecer, se va a incrementar ese fondo, pero al final nos hemos dado cuenta que los controles que existen, que el apetito de los insaciables y que otras tantas cosas, vamos a esperar que esta modificación que propone el gobierno cambie todo esto. Yo no pierdo las esperanzas. Ahora, me resulta muy difícil que con ese poder de veto que existe en nuestro Consejo de Seguridad Social podamos tener un verdadero sistema que de verdad venga a garantizar las expectativas de vida, la calidad de vida a los envejecientes, a los trabajadores en las diferentes áreas, riesgos laborales, a una pensión digna, que podamos tener un seguro familiar de salud en donde no te pidan un depósito, en donde te cubran una habitación, en donde te cubran una cirugía completa, en donde te garanticen los medicamentos. La verdad es que me resulta difícil poder creer que con ese poder de veto en República Dominicana vayamos a tener un sistema que pueda llamarse como se llama este, de seguridad social. Julio, dentro de mi ignorancia del tema, yo me pregunto, ¿y por qué tengo yo, como empleado, como servidor, que poner en mano de estos insaciables, como tú dices, mis recursos para que lo manejen como a ellos les dé la gana, sin que yo tenga un defensor, un representante que garantice la eficiencia primero de la inversión de mis recursos y después que esos beneficios
me lleguen en el momento y de la forma equitativa como debe ser. Y el Estado no tiene un mecanismo de poder garantizar en cierto modo esos beneficios al trabajador. Porque fíjate, Julio, que yo recuerdo en un momento cuando se implementó esto de la capitalización individual, ¿verdad? Lo que pasaban a las famosas AFP y los que nos quedábamos en el antiguo sistema de reparto porque ya estábamos viejos, vamos a decir así, y no íbamos a llegar al número de cuotas. Eso fue como una frustración, como que nosotros éramos los que estábamos mal, lo que íbamos a resultar perjudicados. Pero resulta que hoy es al revés. Estamos felices. Y usted lo dice con una sonrisa. Sí, sí, yo estoy feliz. Como usted se quedó en reparto. Yo estoy feliz. Entonces hay que buscar o un híbrido o bajar esa actitud, controlar esa actitud insaciable de ese sector que ha amasado fortuna en base al esfuerzo de los trabajadores. Y por eso la desigualdad en nuestro país, ese desequilibrio que crecemos y crecemos y crecemos en nuestra economía, sin embargo, eso no se traduce en calidad de vida para la mayoría de los dominicanos. Y es por eso, porque 2 o 3 como estos de las AFP están súper multimillonarios explotando a los demás. Bien, su pregunta es, Julio, a ver si le interprete, ¿tenemos un mecanismo para librarnos de esto? ¿Por qué tenemos nosotros? Es su pregunta. Así es. Para un poco situar a los televidentes. Sí. ¿Por qué tenemos que pagar? Bueno, por una sencilla razón. Las leyes tienen un carácter obligatorio. Y yo antes de ir al aire, justamente le hacía un comentario de un tema que vamos a tratar luego de la pausa. Sí. Del por qué las cosas suceden y por qué en algunas sociedades, si tú te dejas apabullar de los medios e influenciar, no te puedes forjar tu propio criterio. Igual que cuando tú estás apasionado, tienes que tener cuidado porque eso también puede afectar el criterio. Por eso hay que liberarse de todo y ver a cada sociedad y situarla, verla en su contexto. ¿Por qué pueden darse fenómenos? ¿Cuáles fenómenos pudieran suceder? ¿Por qué aquí lo hacemos? Créame que si usted hace una encuesta ahora mismo, siendo conservador un 90%, no quiere el sistema como está, en la forma en que se está operando el sistema. Como le están operando en la parte privada, en la parte pública SENASA está haciendo un papel decente. Por SENASA, yo he dicho aquí, tenemos seguridad social en República Dominicana. Ahora bien, ¿por qué pagar? Porque la ley tiene un carácter obligatorio. Por eso es que los pueblos y las sociedades donde existen gobiernos representativos, democráticos, republicanos y donde la democracia está basada en 3 poderes, aunque el soberano es el pueblo, el poder lo ejerce el pueblo y reside en el pueblo. A veces. Pero se da, entre comillas, se da a las autoridades a través del sufragio directo. Nosotros elegimos 2 poderes y otro resulta, un tercero, del voto indirecto, que ya aquí es a través del Consejo Nacional de la Magistratura, pero son 3 poderes al fin. Hay un carácter obligatorio, por eso el Estado está proponiendo ahora una modificación, porque en la forma en que está siendo aplicada la ley, que en la parte conceptual, dije la semana pasada, no es mala, pero que ha sido desvirtuada en sus reglamentos y en las resoluciones que a cada momento emanan del Consejo de Seguridad Social, pero resoluciones que solo benefician a un sector, al empresarial, con una clase sindical que cuando volvamos de la pausa, mire aquí lo que yo le tengo. Eso es gracias a un sindicalismo barato que no representa a nadie. Eso que usted está viendo ahí, de esos salarios de miseria y un trabajador, trabajadora que languidece. Señores, la verdad que es una calamidad. Nosotros seguimos pidiendo en este espacio línea por línea que el presidente el año próximo, el 1 de enero, dé de regalo al país un aumento, que lo haga por decreto o como tiene iniciativa legislativa a través de una ley. Leonel lo hizo aquí, lo hizo el PRD, Jorge Blanco lo hizo. Jorge Blanco hizo un aumento en el 82, 83 de llevó el salario a 125 pesos. Yo recuerdo, yo era empleado privado y cobraba 87,50. Yo trabajaba en el Country Club. Yo cobraba 87. Recuerdo como ahora con Jorge Blanco, el comité no se ponía de acuerdo y por decreto aumentó el salario. Guzmán una vez decretó un aumento, Leonel lo hizo, creo que fue en el año 2004, al llegar hizo un 30. Ese mismo año en agosto no lo hizo a partir de enero.
Presidente, usted lo puede hacer, decreta un aumento, no esperan más los trabajadores. Todos estos problemas que tenemos de inseguridad en gran medida es por el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, la desigualdad, la falta de oportunidades. Nosotros le queremos y queremos contribuir a un buen gobierno. Por eso le pedíamos, señor presidente, con un nuevo periodo, como estábamos seguros usted lo iba a ganar, muchas cosas hay que corregir. Sabemos que son demasiadas para un solo hombre, tiene un equipo usted ahí, su equipo le ayuda. No sé si usted querrá tomar las recomendaciones de este humilde espacio, pero hay cosas que no pueden esperar. Hay que mejorar los salarios de los servidores públicos y privados. Usted lo ha dicho, que son salarios de miseria. Y vamos a analizar el por qué. Hoy el Banco Mundial tiene unos datos aquí que vamos a dar. Pero en la parte, volviendo a su pregunta, porque es obligatorio. Por eso el legislador y los legisladores que nos damos, el legislador tiene una función fundamental. Legislar, adecuar las leyes a los cambios sociales. Para eso es que está el legislador. Si, por ejemplo, yo decía aquí hace unos cuantos programas atrás, la gente sale sin camisa a las 12 de la noche y no afecta a nadie, no hay problema. Pero cuando ese hombre que sale sin camisa comienza a afectar a una niña, al niño, se convierte en una incomodidad, o afecta o riñe con la moral, las buenas costumbres. Que una gente tira una piedrecita en un zinc, pero el vecino se ríe porque es un chiste, y toda la noche la tira. Tirar piedra, por poner un ejemplo, se penalizará con 6 meses. Entonces, es para ir adecuando las leyes, porque hay una función fundamental del legislador al hacer las leyes. Garantizar la convivencia pacífica de los individuos del conglomerado. Garantizar la convivencia pacífica de los hombres y mujeres que viven en una sociedad. Para eso están las leyes y están los tribunales. El juez debe administrar justicia, el abogado está para interpretar las leyes, para representar y garantizar y hacer que se garanticen los derechos de sus defendidos o sus representados. Está todo un andamiaje, todo está bien hecho en las sociedades modernas y civilizadas para que el hombre no se maten los hombres entre sí, para que diriman sus problemas o dificultades frente a un juez, frente a una persona que se supone imparcial y que va a dictaminar y va a fallar, atendiendo solo a los dictámenes de su conciencia, que antes era la íntima convicción o ahora basada en el fardo de las pruebas. Pero para eso están los legisladores, para adecuar las leyes a los cambios sociales. Hay cosas que ayer no afectaban porque era vida rural, porque la gente vivía en comunidad, que hoy afecta, que el que vive arriba en tu edificio molesta al de abajo. Está la ley de los condóminos, que ahora molesta que Ricardo se mueve en su vehículo, la ley 241, porque Ricardo rebasó, se llevó una luz en rojo. Antes quizás no hacía falta porque era un carro ahora y otro en la tarde. Había lugares donde no había semáforo, hay que poner un semáforo en cada esquina. Y en la medida en que las sociedades van cambiando y evolucionando, hay un legislador que está atento para modificar leyes o hacer leyes. Tienen un carácter obligatorio y por eso no podemos dejar de cumplirlas. Ahora, ¿son eternas? ¿Son rígidas? ¿No son flexibles? No, se pueden modificar, se pueden cambiar para adecuarla a la sociedad, para buscar la satisfacción del individuo. Eso es lo que debe perseguir y es lo que persigue, es lo que se supone debe perseguir el legislador. Vamos a unos consejos de interés. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer.
¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. No hay mayor amor que el de una madre. Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas. Cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. ¿Sabías que además de sus oficinas comerciales, puedes pagar las facturas de Este en todas las sucursales de los bancos Reservas, BHD León, ADEMI, Progreso y Vimenca con la aplicación inmediata? Aprovecha esta facilidad para pagar a tiempo tu servicio y evitar el cargo por reconexión. En Este nos mantenemos más cerca de ti. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. La danza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura.
Bien, gracias por seguir en sintonía con este espacio Línea por Línea. Ricardo García, tenemos ahí el titular del día de ayer del periódico Diario Libre. Y usted recordará a los amigos televidentes que la semana pasada analizábamos y hablábamos de los bajos salarios, de la debilidad institucional que usted mencionaba, pero también de la pobre representación sindical, de un sindicalismo que está ahora mismo con la credibilidad en el suelo, porque más que representantes en los diferentes sectores, si es en el transporte son dueños de unidades, son empresarios. En la parte laboral se transan con el empresariado y terminan aburguesándose. Solo hay que ver cómo vive esta gente. Yo me monté una con un amigo y me dijo, te voy a llevar a algunas residencias en donde viven estos jeques. Oye, yo vi una casa ahí, Ricardo. Es más, yo no sé si el presidente de los hombres de empresa, el CONE, tiene una igual. No sé si él tendrá una igual, pero mire, están compitiendo. Si tiene una igual, porque mire, Ricardo, viven como jeques árabes. Claro. Viven muy bien los sindicalistas y me parece muy bien. El ser humano aspira a un estadio, aspira a tener y tiene derecho a tener una vida, porque carajo, ellos como que representan y qué sé yo, y hasta les duele lo que pasa al proletariado. Óyeme, pero no se disgustan como viven los burgueses. Pero no les disgusta la vida de los burgueses. Pero no sobre la base. No les disgusta la vida de los burgueses, Ricardo. Pero no sobre la base del engaño. Aquellos que creen en ellos. Ricardo, ellos se solidarizan en muchos casos con el proletariado, pero carajo, cuánto les gusta la vida de la burguesía. Mira, Julio, yo te voy a decir algo muy fuerte, porque yo siempre he pensado, modestia aparte, como un hombre de avanzada, y estuve de cerca con mis amigos de la izquierda, estuve en la izquierda, pero hoy tú te encuentras que muchos de esos son los que tienen esa vida de lujo y han sido muy vulnerables a vender principios, a maltratar Ricardo, obreros. No se compare, que usted tiene 30 y pico de años elaborando, trabajando, tiene 2 profesiones, imparte docencia en la UAS, es director de una institución, y lo voy a decir porque usted se siente orgulloso, usted está pagando su casa todavía. Y la van a terminar de pagar mis hijos. Ricardo, usted está pagando su casa todavía. Yo lo digo porque tengo que decirlo, porque usted es un ejemplo, igual que hay muchos otros. Así es. Y eso debe ser lo normal, usted no hay que premiarlo por eso. Lo normal es que usted como funcionario público lo haga bien, lo haga como la gente espera. Pero usted hoy día está pagando su casa. Pero hay gente que en 1 año, en 2 años, óyeme, yo lo he escuchado hablar, se lleva el dinero de la tercera generación. Dicen, mis bisnietos van a vivir bien de esta vaina, lo que yo me estoy llevando de aquí. Oye, así salen y se comen por ahí un helado y salen a comer con los amigos en el restaurante y viven como si nada. Y chantajean y presionan. Y no le pasa nada. Yo te chantajeo, pero tú tienes que entregarme el combustible subsidiado. Y me entregan tantos miles de galones y yo eso lo disparo por atrás y eso va a mis arcas personales. Es decir, que usted ha tenido oportunidad de hacerse multimillonario, pero usted no le ha puesto la mano a lo ajeno. Usted vive decentemente de su profesión. Usted es un clase media que vive de lo que produce, de sus conocimientos y de lo que da a la sociedad cada día. Entonces su ejemplo hay que imitarlo y el de muchos otros hombres y mujeres que igual puedo decir lo mismo que yo conozco. Que cuando me toque, y puedo decir, y cuando esté frente a ellos, se lo he dicho a ellos también. Entonces, eso es lo que hay que imitar, las buenas acciones. Ricardo García, el informe del Banco Mundial refleja salarios reales son más bajos que antes de la crisis del año 2003. Y eso es preocupante. Yo lo digo porque el mismo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, lo ha dicho, que con salarios de miseria, como los que tenemos en la República Dominicana, que además hay que decir que hay una multiplicidad de salarios mínimos. O sea, cada sector tiene un salario. Entonces, para los fines de seguridad social de la cotización hay que sacar una media porque no hay un salario claro definido. Pero de cualquier manera son salarios de miseria. Aquí el salario es algo más de $200. Debe ser uno de los más bajos de América Latina. Pero habla Ricardo de que la producción creció un 39%, al 2014-2015, pero el salario se redujo un 26%. Es decir, mientras hay inversionistas, mientras la producción es próspera, mientras crece la producción, los salarios se reducen. Y eso, entre otras muchas cosas, y entre otras muchas aristas que uno pudiera tener o sacar, o intuir de allí, es que
ciertamente hay mucha inversión y muchas ganancias y un crecimiento, pero es basado en una mano de obra barata, es basado en explotación moderna, y hay que decirlo, es que hay miseria humana en la clase empresarial de la República Dominicana. Es que déjame decirte, Julio, y ahora voy a pensar en aquella época cuando ponía a uno a leer El Capital, o tenía uno que leerse como la Biblia, Marta Jánica, Las venas abiertas de América Latina, y todo eso. Ciertamente la productividad aumenta, y es entendible. A la República Dominicana es innegable que hemos avanzado mucho en la formación de un buen recurso humano, y eso se traduce en un aumento en la productividad. El obrero rinde más. Ahora, ese obrero que rinde más no está siendo compensado para que eso se refleje en su condición de vida. Sigue recibiendo salarios de miseria, sigue haciendo cada vez más rico al patrón porque le está produciendo más riqueza. Y eso es lo que reflejan estos datos. Entonces, el gran reto, el gran problema que tenemos planteado los dominicanos es cómo reducir esa brecha, porque todos los estudios lo reflejan. La República Dominicana es uno de los países donde la brecha es más grande entre unos poquitos que reciben demasiado y la gran mayoría que recibe muy poco. Y entonces en el medio estamos una clase media que en vez de ascender, estamos descendiendo por el aumento en los costos. ¿Cuánto cuesta a una familia dominicana hacer profesionales 2 o 3 hijos en nuestras universidades? Y más preocupante eso es incosteable, aún, Ricardo, a menos que haya una beca. Eso es incosteable. Es decir, un profesional, una pareja de profesionales dominicanos, se le hace imposible llevar una vida digna con 2 o 3 niños para educarlo, para alimentarlo, para una vivienda decente. Ese es el problema. Hay que buscar una fórmula para que los que ganan tanto reduzcan un poco las ganancias, y esas ganancias se distribuyan mejor entre los que están más abajo. Dice aquí Ricardo, dice, según estudio, la disminución de los salarios reales ha afectado a todos los grupos de trabajadores, independientemente de sus habilidades o años de estudios, Claro. lo que usted dijo, Claro. y todos los sectores, a excepción de la administración pública y defensa. Los sectores que más han contribuido al crecimiento económico han experimentado una disminuida participación del empleo, lo que se traduce en una reducción del porcentaje del producto total asignado a los pagos laborales en relación con la del capital, lo que usted decía. Pero dice que la multiplicidad de salarios mínimos y la debilidad histórica de los sindicatos puede explicar en parte la disminución de los salarios reales a pesar del aumento de la productividad, dice la investigación del Banco Mundial. Entonces ellos establecen que desde el año 2000 al 2013 la remuneración disminuyó un 26%, mientras que la productividad aumentó un 39%. Claro, lo que acabamos de decir. Andan buscando, eso se explica en varias aristas. Dije, la primera, salario de miseria, porque usted ve que en Estados Unidos, o puede observar usted amigo, usted amiga que me ve, que la compañía X, IBM por decir algo, creció en el año 2015, por ejemplo, póngale un número, un 2%. Pero aquí Juan de la Cruz creció un 20%. Que hay una diferencia, es que IBM a sus empleados les paga bien, es que son bien remunerados sus empleados, mientras que aquí, creció un 20%, pero hay que buscar los salarios. Entonces, claro, ellos crecen un 2%, pero hay que ver el crecimiento individual de cada uno de esos trabajadores en la IBM, en Microsoft, en qué sé yo cuánto. Aquí búscalo, aquí crece el burgués, crece el dueño del medio de producción, el dueño del capital, versus un desmejoramiento, versus el depauperamiento del trabajador en República Dominicana. Déjame decirte algo, es que en esos países organizados, tú sabes que también los beneficios tienen ciertas regulaciones, están regulados. Aquí ni siquiera eso. Y tú ves continuamente las quejas de los sectores reclamando y no tienen
una auténtica defensa, incluso de sus derechos. Tú sabes que aquí muchas empresas utilizan mecanismos fraudulentos de contratar gente y cuando ya tienen los 3 meses, lo liquidan, lo sacan, ¿verdad? Lo paran, pero no lo liquidan, para no fijarlo. Lo paran, para no fijarlo, para no generar el derecho a beneficio y el derecho a beneficio. Claro. Entonces, eso también tiene que... Para no generar responsabilidad. Claro, de alguna manera, el Estado tiene también que dar seguimiento a ese tipo de cosas porque es parte de la responsabilidad. Dominique no está solo. No está solo Dominique. ¿Sabe quién escribió eso? Sí, el poeta nacional Pedro Mir, quien escribió "Hay un país en el mundo situado en el mismo trayecto del sol". Pero en Dominique no está solo Dominique, refiriéndose al hombre del bate y al que corta la caña, en donde dice que en tu peñón solitario, así comienza, es la primera estrofa, en tu peñón solitario, lleno de olvido y dolor, estrictamente salario, perpetuamente sudor. Dominique no está solo Dominique. Dominique se quedó esperando la vida entera. Todavía Dominique sigue no le ha llegado el compañero. Dominique no está solo, no el salario es de miseria. La defensa no le ha llegado a Dominique. No le ha llegado todavía. Vamos a unos consejos de interés y cuando retornemos, la parte final del espacio Línea por Línea y la ciencia en línea con Ricardo García. En Afimosa, ven y elige el color, la marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. No hay mayor amor que el de una madre.
Cuidarnos del virus del Zika es nuestra responsabilidad. Este es un virus nuevo transmitido por el mismo mosquito del dengue y la chikungunya y puede causar microcefalia u otras malformaciones en los bebés durante los primeros 3 meses del embarazo. Si estás embarazada, es muy importante que siempre uses mosquitero y repelente. Ponte ropa que cubra lo más posible tu piel y no olvides eliminar todos los criaderos de mosquitos en tu alrededor. En caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor o malestar general, acude al centro de salud más cercano y usa medicamentos solo indicados por un médico. Así que habla con tus vecinas, cuidémonos nosotras y nuestros hijos, porque la salud somos todos. ¿Sabías que además de sus oficinas comerciales, puedes pagar las facturas de este en todas las sucursales de los bancos Reservas, BH de León, ADEMI, Progreso y Vimenca con la aplicación inmediata? Aprovecha esta facilidad para pagar a tiempo tu servicio y evitar el cargo por reconexión. En Edeste nos mantenemos más cerca de ti. El FOPECON sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. La danza de la vida se viste de un color popular. Popular, la pintura. Y ahora en Línea por Línea, la ciencia en línea con Ricardo García. Bien, Ricardo García, la ciencia en línea. Gracias, Julio Valenzuela, esta sección que la gente siempre espera. Y hoy yo traje para ustedes una planta de mucho interés porque crece en nuestros bosques silvestres, tiene una distribución desde México hasta Sudamérica y le dicen comúnmente mora, palo amarillo. Se utilizó como tinte para curtir pieles y se llama Maclura tinctoria, por esto de tinte, una madera de buena calidad como leña, como carbón. Repítame el nombre científico. Maclura tinctoria. Y el nombre popular mora, o común. o también palo amarillo. Palo amarillo por el color, sí. Y que se usaba como tinte para teñir piezas, fibras textiles. Y no lo tomaban las mujeres para teñirse el pelo, este no, el campeche sí. Este no, pero como tiene mucho tanino en la corteza, este se usaba para curtir pieles, aunque también se le atribuyen propiedades tónicas y diuréticas. Como decía, una distribución desde México, el Caribe, Suramérica, y quiero comentar que aquí en la República Dominicana, donde estamos ahora trabajando para aumentar el bosque, pues esta planta es una buena opción para reforestar aquella zona de pluviometría media, es decir, entre 800 hasta 1500 milímetros de lluvia promedio anual. Es de una familia botánica, la familia Moraceae,
El mismo grupo de los higos, esos higos que usted come, son de esta familia. ¿Y su condición, Ricardo? La condición es una especie que todavía no tiene rango de amenaza. No está amenazada. No está amenazada aquí en el país, se reproduce con facilidad. Los murciélagos, las aves, comen los frutitos que son bastante dulces y entonces distribuyen la semilla. Los humanos también pueden consumirlo, aunque es un fruto pequeño. De hecho, los cronistas de India relatan que esta fruta la consumían ya los taínos. Maclura tinctoria, familia morácea, árbol nativo de la República Dominicana, especie maderable de interés, y que si usted le interesa alguna plantita, pues en el jardín la estamos propagando. Quiero un detalle, vemos aquí una plantita joven, y es que las hojas del árbol adulto son totalmente diferentes a esto que estamos viendo aquí en su etapa juvenil. Hay lo que se llama una heterofilia, es decir, hojas diferentes en la misma planta. Heterofilia, hojas diferentes. Diferente la formología. Hetero y filia de hoja. Excelente, el maestro licenciado Ricardo García educando. Qué gran aporte, Ricardo, y me gusta esta participación, este segmento, porque la gente, donde quiera que nos movemos, a veces se lo dicen a usted, a veces a mí, a veces estando los dos juntos, se nos acercan, sobre todo las señoras, que son las que generalmente, sobre todo con las ornamentales, están más al día, son las que se preocupan por adornar su casa, el jardín. Las damas son como, se emplean mejor, hacen mejor ese trabajo de adornar, de embellecer. Claro que sí. Claro la verdad que eso hay que reconocerlo, Ricardo. Estamos en una época que la gente espera, es la época que a mí más me gusta del año, la época navideña. El nacimiento del niño Jesús se conmemora para nosotros los cristianos. Usted sabe que el niño Jesús, Jesucristo, el hombre más grande que ha parido la humanidad, para nosotros los cristianos, tanto que dividió la humanidad en dos, antes y después de él. Todas las referencias que se hacen, tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Y hay que hablar del Antiguo y Nuevo Testamento. Claro. Jesucristo viene a reformar, a eliminar todos esos holocaustos, sacrificios, todas esas cuestiones sangrientas de sacrificio de animales. Acuérdese de el Señor que iba a sacrificar el hijo, ¿no? Y de humanos no también. Fue Abraham que iba a sacrificar su hijo, y llegó el ángel y le dijo, cuidado, no lo haga, que era para probar. El Señor lo probó para ver su fe hasta dónde llegaba, si era capaz de tomar su hijo y dárselo al Señor en aquel sacrificio, por la fe que ellos tenían, ¿no? La cuestión es que toda esta historia, ¿no? Y lo que creemos en Jesucristo, el caso mío, una época tan linda que aprovechamos para compartir con nuestros amigos, familiares, decir que tomemos las cosas con calma, compartir. Es inevitable, las mujeres se toman su licorcito, los hombres se toman su trago. Es un momento para divertirnos, para compartir, para reflexionar. Qué bueno que muchas instituciones decidieron finalmente hacer sus fiestas. Conozco muchas instituciones, pudiera mencionar, porque al final ya Puerto Plata se está recuperando. Se nos han muerto familiares, amigos en otras ocasiones, otras catástrofes. Hay que decir el caso de Haití, nuestros hermanos, ojalá que tengan mejor suerte. Hay un estudio, hay un informe de la ONU en donde hablan de que todavía más de 50.000 haitianos, hermanos, están todavía en albergues, en albergues improvisados, debajo de lonas prácticamente, y se va a cumplir ahora 7 años del terrible terremoto de 7,3 en la escala Richter que destruyó a Puerto Príncipe, en donde se estima murió, creo que magnificaron el número, pero se habla de algo más de 300.000 seres humanos que perecieron allí en ese terremoto en Puerto Príncipe. Y retornando entonces a nuestra República Dominicana y retomando el tema, desearles a todos y a todas de nuestra parte una feliz Navidad y un próspero año 2017. No es un cliché, es un gran deseo que tenemos en este espacio Línea por Línea. Y yo quiero hacer un llamado a todos nuestros hermanos de que sean cautelosos en las carreteras. La República Dominicana hemos perdido muchas vidas que se han podido salvar, que se han podido evitar en las carreteras nuestras por las imprudencias. Si usted va a tomarse un traguito, tómese su trago, pero pásale el guía a otro. Cuide su familia y cuide a los demás. Decirle a los amigos y amigas que no se hagan coco. Yo estoy apostando, no apuesto, pero ¿usted acuerda las apuestas de los galleros? 100 a 60, 100 a 10, yo estoy apostando 100 a 10 a que Donald Trump se juramenta
el 20 de enero, señores. Es una sociedad que sabe muy bien lo que quiere y que no cambia su bienestar por nada. Nosotros hemos dicho aquí, Ricardo lo ha dicho, los norteamericanos no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses y esa gente por su bienestar se transa. Incluso los partidarios de Trump del Partido Republicano que estaban en su contra hoy están ahí y ya han sido nombrados por él desde ahora para formar parte del gabinete que se instaurará el 20 de enero del año próximo en la Casa Blanca. Comenzó el reconteo en Estados Unidos y se ha determinado en el primer estado, creo que en Iowa, que Donald Trump tenía más votos en ese primer estado que lo que sacó en las elecciones. Entonces, señores, eso no va a prosperar, esa gente no pone en riesgo su estabilidad. Ya tienen la experiencia de la guerra civil que estalló el 12 de abril de 1861, que en cada batalla morían 20.000, 30.000, 50.000, y que finalmente, que primero dividió a los estados del sur, que eran eminentemente agrícolas, contra los estados del norte, que estaban ya insertados en la segunda revolución industrial, y que finalmente las elecciones las gana en 1861 Abraham Lincoln, que finalmente, desgraciadamente, perece, lo asesinan el 16 de abril, pero finalmente abolió la esclavitud y se entendieron, pero conocen el sabor amargo de una guerra civil y no van a poner su estabilidad en juego. Así es que no se haga caco, no se haga esas cuestiones mentales de que hablan por ahí, porque Donald Trump de seguro se juramenta el 20 de enero del año 2017. A todos y todas, como siempre, las gracias por el favor de su sintonía y hasta un próximo espacio. Buenas tardes.